Buenas tardes a todos y que sean muy bienvenidos a la premiación de esta cuarta edición del premio Millumino d'Immenso, Premio Internacional de Traducción de Poesía del italiano al español. Esta edición del premio ha sido muy afortunada en el sentido que hemos tenido una gran respuesta por parte de los concursantes. Hemos tenido alrededor de 201 concursantes que provienen de 19 diferentes países. Eso nos habla de dos cosas muy importantes: la difusión del idioma español y del idioma italiano alrededor del mundo. 19 países quiere decir mucho. En esos 19 países hay hispanohablantes que, decidieron dar prueba de su conocimiento del italiano traduciendo dos textos poéticos. Y eso nos llena de orgullo. Y aunque idealmente, porque los 201 concursantes no están presentes, de mi parte y de parte de todos los organizadores del premio, va a ellos un gran agradecimiento. Un gran agradecimiento también a todos los aficionados de las letras y de la lengua italiana, porque estamos en plena semana de la lengua italiana. Es la 22ª edición y pretendemos celebrar el idioma que compartimos entre italianos y también suizos. Entonces va un agradecimiento muy caluroso a la Embajada de Suiza. Esta tarde nos acompaña el embajador de la Confederación Helvética y que siempre nos han apoyado durante la Semana de la Lengua Italiana. Entonces, mil gracias, mil gracias. En esta edición participan los organizadores del premio, Vanni Bianconi, Fabio Morabito y falta Barbara Bertoni, amiga de todos nosotros, muy querida, que se encuentra en Italia y que nos manda un saludo. Y también interviene la poetisa Mónica Mansur, que agradezco por haber aceptado la invitación. Empezaremos entonces con una pequeña plática sobre poesía y traducción por parte de los tres poetas que nos acompañan en la tarde, pero primero quisiera pasar la palabra al embajador de la Confederación Helvética, que nos va a acompañar con un breve saludo. Mil gracias. Muchas gracias, signor direttore. Buonasera a tutti. Capisco l'italiano, ma non posso parlarlo molto bene, así que voy a seguir en español. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta noche y buenas tardes a todos los amigos y amigas de la lengua italiana. Saludo en particular al director Vinci Guerra, los miembros del podio, mi compatriota Vanni Bianconi también, y todo, por supuesto, la señora Mansur, el señor Morabito, y también nuestra amiga Barbara Bertoni, que está en Roma. Es un gran placer para la Embajada de Suiza en México participar en esta nueva edición del Premio Millumino d'Immenso. Suiza, como lo saben, está ubicada en el centro de Europa y es un pequeño país muy diverso, donde en una misma nación, en un mismo pequeño territorio, se comparten 4 lenguas: el alemán, el francés, el italiano y uno un poco menos conocido que se llama el romanche. Es por ello que nos complace participar de manera activa tanto en las actividades, por ejemplo, de la francofonía como en la Settimana de la Lengua Italiana. Esto nos permite una apertura excepcional para poder colaborar con nuestros países vecinos, con los cuales compartimos lazos estrechos, por supuesto en materia de lengua, pero también culturales, sociales y económicos. Para nosotros el multilingüismo siempre ha sido y siempre será una parte fundamental de la identidad de Suiza y representa uno de los rasgos que más definen a la Confederación Suiza.
Dos o tres elementos, no voy a ser muy largo, pero para ubicar un poco el sitio del italiano en Suiza. El italiano está hablado en Suiza por 8% de nuestra población, que es más o menos 600.000 personas. Es el idioma oficial de 2 cantones, el Ticino, pero también de los Grisones, otro cantón donde está trilingual, de hecho, alemán, romanche y italiano. Suiza alberga también la tercera comunidad más grande de italianos fuera de Italia, y no se habla solamente italiano en Ticino y los Grisones, pero también en el resto del país, especialmente por las comunidades italianas que están ubicadas. El último punto, y lo estábamos hablando antes, para la promoción y la salvaguardia del italiano como idioma oficial en Suiza, tenemos el Observatorio Lingüístico de la Suiza de habla italiana, una institución encargada de conservar y promover la lengua de la cultura italiana en Suiza, y también el Foro para el Italiano en Suiza, que busca posicionarse, el posicionamiento del idioma italiano en Suiza. Otra vez, muchas gracias. Estamos siempre complacidos de poder profundizar también la relación con el Instituto, con la Embajada de Italia aquí en México. Y gracias también a los participantes. Gracias. Bueno, esta edición de la Semana de la Lengua Italiana está dedicada a un grande poeta, a Dante Alighieri. Y Dante no hubiera podido escribir su obra maestra, la Comedia, sin todas las traducciones que circulaban en su época. No hace falta decir que su maestro, Brunetto Latini, fue muchos años a Francia, aprendió los idiomas, la Languedoc y la Languedoil, y regresando a Florencia empezó a traducir en el idioma, en el vulgar florentino, en el vernáculo local, obras maestras de la cultura literaria francesa. Y sobre esos textos se alimentó la imaginación poética de Dante. Y esto quiere ser nada más un pequeño ejemplo de qué tan importante es la traducción cuando hablamos de circulación de ideas, de libros y de poesía. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de 3 destacadas voces poéticas en nuestro escenario. Tenemos de Suiza el poeta Vanni Bianconi. Vanni Bianconi es el director artístico de Babel, Festival de Literatura y Traducción, y también uno de los animadores de la revista Specimen, revista en línea de traducción. Además de ser un animador cultural, Vanni es también un poeta que ha sido traducido al inglés, al ruso, al polaco, al árabe, al español, al francés, al alemán, al húngaro y al croata. También al italiano, hace falta decirlo, ¿no? Bueno, Nottetempo te ha traducido un libro, ¿correcto? Exacto. Bueno, era broma. Algunos de sus libros son Ora prima, 6 poesie lunghe, luego El passo dell'uomo, London as a second language, y sono 2 le parole che rimano in ore. Lo acompañan Mónica Mansur, escritora, investigadora y traductora. Ha publicado libros de poesías y cuento, una novela, un libro de crónicas de viaje y varios estudios sobre literatura hispanoamericana contemporánea. Algunos de sus poemas han sido traducidos y incluidos en antologías de diferentes países. Su obra ha sido traducida en inglés, francés, italiano y portugués. Y por último, cabe mencionar a nuestro amigo Fabio Moravito, quien transcurrió su infancia en Milán y se mudó luego a México a los 15 años, donde vive desde aquel entonces. A pesar de que su lengua materna sea el italiano,
ha escrito toda su obra en español. Es autor de varios libros de cuento, de poesía, de ensayo y 2 novelas. Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale y El Aminta de Torquato Tasso. Por largas temporadas ha residido al extranjero y sus libros han sido traducidos al alemán, al inglés, al francés, al portugués y al italiano. Bueno, después de haberles presentado los invitados de esta tarde, paso la palabra a Fabio Moravito para que empiece la mesa redonda sobre traducción y poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianni. Bueno, ante todo, como organizador del premio, junto con Vanni y con Bárbara, que por desgracia no está, quiero agradecer al Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada Suiza en México y a la Biblioteca de Roma el apoyo que nos han dado para ir organizando este premio, que llega a la 4ª edición, y sin ese apoyo este premio no podría realizarse. Así que muchas gracias. Y como es tradición en la velada de premiación, siempre tenemos una pequeña charla sobre traducción, aprovechando a los invitados, que en este caso es Mónica Mansur, la jurada de este año, invitada. Siempre cambiamos un jurado cada año. Bárbara y yo nos quedamos de fijo. Y Vanni, que repito es el otro de los fundadores de este premio, aprovechando su visita a México, donde viene a presentar su libro El Sol y las Cosas, pues dijimos qué mejor que nos acompañe él en esta charla. Yo voy a plantear unas cuantas preguntas, ¿sí? Malévolas y benévolas, a mis colegas traductores, porque siempre da curiosidad frente a nuevos traductores en estas veladas saber qué opinan sobre la traducción. Y la pregunta que siempre yo hago es muy sencilla, ¿sí? ¿Qué impulso los motivó a traducir poesía cuando sabemos que muchas veces uno por primera vez traduce poesía no porque tenga un editor que le encargue un poema o porque tenga un proyecto, sino simplemente porque se le antoja traducir un poema? Entonces, siempre es un poco misterioso, ¿no? Ese impulso de apropiarse a través de otra lengua de un texto que nos ha impresionado, que nos ha conmovido. Y bueno, esa es la pregunta, es decir, si recuerdan qué fue el impulso que los movió a traducir poesía y por qué lo siguen haciendo, porque los dos como poetas siguen traduciendo. Mónica. Pues, ok. ¿Sí se oye? Bueno, pues me encantó la palabra de apropiarse. La traducción es apropiarse de otro texto, ¿no? El otro punto, ahorita vuelvo a eso, pero el otro punto es que si uno es bilingüe, trilingüe o lo que sea, y lees un poema en otro idioma que no es tu lengua materna, dices, bueno, y esta magia, esta cantidad de cosas que transmite, ¿cómo lo haría yo en español o en otro idioma? Entonces, como la poesía tiene esa característica de ser sintética y transmitir en pocas palabras muchísimas cosas, entonces, ¿cómo se lograría eso en otro idioma? Sobre todo si es un idioma de otra familia, ¿no? Entonces, un texto que te llama mucho la atención por muchos motivos o por cualquier motivo, uno se lo quiere apropiar, pero apropiar dentro de otro idioma, claro, pero dentro de otro contexto, digamos. Entonces,
la única manera de hacer eso es a través de una traducción. Y como cada idioma tiene su propia cultura y refleja su propia cultura, entonces, ¿cómo pasas de esta cultura a esta otra diciendo lo mismo o provocando lo mismo, ¿no? Esos serían como mis motivos y por eso me encanta y por eso lo sigo haciendo. Pues, buenas noches. Se me hace que voy a responder diciendo más o menos las mismas cosas que Mónica dijo, pero de forma mucho más confusa, y no solamente porque mi español está en un estado un poco crítico, pero porque una dimensión personal, pero que tiene que ver con cualquier persona que hable más idiomas, pero me imagino que siendo suizo estás siempre leyendo cada cosa en varias lenguas, ¿no? Compras la leche y hay escrito en 3 lenguas, entonces es congénito a tu experiencia cotidiana de pasar de una lengua a otra, y los sonidos del alemán, el francés y el italiano son tan diferentes que eso siempre activa unas curiosidades, ¿no? Entonces puede ser la palabra milk, latte o cosas más complicadas, entonces eso es un poco una compulsión que está ahí, ¿no? Como, pero dijiste, como para cualquier persona que hable más idiomas. Y el segundo punto, que estoy muy de acuerdo con Mónica, pero lo voy a intentar, pero probablemente me voy a parar en el medio. En mi Festival Babel este año invitamos un filósofo francés que es sinólogo, helenista y filósofo, François Julien, y su teoría de la traducción es muy fascinante y muy clara cuando él la resume, ¿no? Entonces, François Julien dice que la lengua del futuro no será una lengua global, pero será entre las lenguas, y que la traducción es el modelo para ese tipo de lengua. Llega a estas conclusiones pensando, interrogando los grandes sistemas universales de la filosofía occidental. Entonces, su descubierta es que los grandes sistemas, que sea Cartesio, que sea Kant, de los universales, siempre acontecen al interior de un idioma, de una lengua, y entonces él dice, la lengua no es pensamiento, pero la lengua es el recurso principal del pensamiento. Entonces, su tesis es que si Kant o Cartesio hubieran conocido la lengua china, se habrían dado cuenta que categorías como la esencia, el ser, esas cosas que son los fundamentales en la cultura europea son universales, sí, pero dentro de su lengua, porque en chino, en chinés, en chino, no hay el verbo ser, no hay un uso del sujeto yo. Entonces, esos universales tan fundamentales son una cuestión que puede ser muy buena, no hay que confutar si sean filosofías sólidas o no, pero seguramente no son universales, pues son radicadas dentro de un lenguaje, ¿no? Y entonces la traducción es justamente lo que nos permite de confrontar un sistema lingüístico, entonces un sistema de pensamiento con el otro. Y entonces mi consideración, después de escuchar Julien, es que la poesía podemos considerar que es el lenguaje usado con todos sus recursos. Aquí también, repito, en una forma más confundida lo que dijo Mónica, pero es sintética, pero trabaja con el ritmo, trabaja con las asonancias, trabaja con los sonidos. Hoy leí una frase de Nodier que hizo una antología de las onomatopeas francesas. Él dijo que en todas las lenguas que él conocía, y a ver si en el chino va a ser lo mismo, no, la lengua que él conocía, la palabra alma siempre es una onomatopea de respiro, que entonces la relación entre alma y respiro en todas las lenguas que él conoce es muy fuerte. Y entonces la poesía, siendo la concentración máxima del lenguaje, cuando uno pasa de un poema al otro, está testando las categorías lingüísticas, entonces la categoría de su pensamiento a un nivel muy, muy, muy intenso. Hubiera podido ser mejor, pero también peor. No, pero quiero preguntarte, Dani, porque, claro, alma viene de ánima y es respiración, pero estás mencionando el chino y eso, no sé si en esas culturas también
las palabras que significan alma o espíritu también implican respiración. No sé, sánscrito, japonés, yo digo, yo hay muchas lenguas que no conozco. Claro. Conozco las occidentales, algunas occidentales. Él hablaba Pero, a nivel de fonema, de sonido. Entonces, Seele no viene de ánimo, más Seele es un respiro en alemán, ¿no? Entonces, pero el lo dices chino, por el sonido. por el sonido, sí, por eso son los O recursos. sea, una coincidencia de sonido en muchos idiomas para Sí, designar alma. exactamente. espíritu. Pero eso no nos enfrenta indirectamente al problema de lo intraducible, que yo creo que todo traductor se enfrenta tarde o temprano. Es decir, ¿no piensan ustedes que para traducir hay que aprender a traicionar o aceptar ese grado de traición necesaria para poder llevar a cabo una traducción? Porque en un sentido no hay ninguna palabra de ningún idioma que es equivalente a otra palabra de otro idioma. Es decir, yo cuando empecé a traducir por mi cuenta poesía italiana, muy joven, al principio estaba paralizado porque yo sentía que la palabra cane no tenía mucho que ver con la palabra perro. Empezando porque los perros italianos que yo conocía eran muy distintos de los perros mexicanos, que aquí había mucho perro callejero cuando llegué a México. Y en Italia no había ya perros callejeros, ahora ya tampoco los hay. Pero quiero decir, la cultura y el entorno determina muchas cosas. Y entonces yo estaba paralizado porque sentía que estaba traicionando cosas tan elementales como palabras tan... Entonces, ¿qué pasa? O sea, sí hay que traicionar o hay que aprender a traicionar para poder ser traductor. Yo creo que traicionar es una palabra muy fuerte. Bueno, pero viene de traditore, traductor. Sí, eso nos da permiso. Eso lo inventaron los italianos. No, yo no creo que sea traición. Digo, el problema es, los problemas son grandísimos y yo muchas veces menciono algunos poemas absolutamente intraducibles. Pero bueno, yo creo que captar los sentidos y lo que provoca ese poema en cada una de sus frases, digamos, si uno logra reproducir esos efectos, pues no es una traición, es una fidelidad. Yo pongo muchas veces como ejemplo bueno, hay muchos, pero un poema de Dylan Thomas donde le dice a su padre que va a morir, o sea, el padre va a morir y le dice que entre suavemente a esa noche, ¿no? Y todas las palabras en todo su poema, todas las palabras que riman con night, noche, son puras palabras positivas. Entonces, para hacer eso en un idioma como el español, que es de otra familia, es muy difícil y es uno de los sentidos principales del poema. Entonces, digo, hay poemas que son muy difíciles de traducir o intraducibles, pero hay muchos donde sí se puede, pienso yo, y pienso que no es traición. Si logra uno transmitir lo que el poeta está transmitiendo, no es traición, me opongo. Y yo desafortunadamente tengo que seguir con un discurso muy abstracto porque dejé estos conceptos de Julien justamente porque no tenía la palabra para traducir una de sus palabras principales, pero ahora la pregunta de Fabio va justamente en esa dirección. Ese concepto es l'écart. Écart es la distancia entre dos cosas, pero ¿cómo traducirías écart? Porque es una distancia progresiva, pero los dos términos se quedan en contacto. Brecha.
¿no? Entonces es una división, pero hay el contacto entre las dos partes. Entonces, para él lo que acontece es que se activan esas resources del pensamiento entre las lenguas justamente cuando uno encuentra una necesidad de traicionar, cuando no puedes traducir light, bright, eso, y ponerlo en rima con night. Pero es justamente el momento en que es imposible, ¿no? Por él, como filósofo, el pensamiento se activa y vas no solamente a entender mejor esta poesía, puede ser, pero hasta las que Barthes llamaba el fascismo del lenguaje, no es lo que no puedes decir en un lenguaje, la cosa peor, es lo que el lenguaje te fuerza a decir, porque dentro de un lenguaje vas a tener que decir algunas cosas de algunas formas. Entonces tu lenguaje, que es maravilloso, es mi mejor amigo, pero al mismo tiempo, como con los mejores amigos, te constringe a ir en esta fonda de mala muerte cada miércoles o lo que sea, ¿no? Entonces, justamente en la traducción poética, justamente, y sabemos con Fabio ahí tenemos unas opiniones divergentes, pero a mí la traducción, por ejemplo, de poesías formalmente challenging, demanding, desafiantes, ¿no? Un soneto, por ejemplo, donde hay un metro, rimas, todas esas cosas son particularmente intrigantes, van a ser más difíciles y vas a tener que escoger dónde traicionar la poesía, ¿no? Porque no puedes encontrar las mismas rimas. Por ejemplo, un poeta como Brodsky, cuando él traducía al ruso poetas ingleses que él casi no entendía, comenzaba a traducir las rimas. Entonces, no el mismo sentido, ¿va? Quería tener estas rimas exactamente con sonidos parecidos y el sentido del poema llegaba después, ¿no? Entonces, las poesías buenas, todas, y las poesías buenas formalmente regulares, que digamos, son muy difíciles, pero al mismo tiempo son muy transparentes. Ves lo que el poeta, sus traiciones a sus intuiciones, ¿no? Si uno escoge un esquema de rima constante, sabes que quería decir una cosa y dijo otra cosa para tener esa rima, que es también la maravilla de la rima, que te trae a descubrir cosas que no hubieras dicho, ¿no? Entonces, traduciendo tienes que sentir, intuir, inventarte las prioridades por el poeta y después confrontarte con esas imposibilidades y mudarla sabiendo al mismo tiempo que si lo logras tienes la ilusión de hacer lo que el poeta hubiera hecho. Me pasó pocas veces, pero a veces, por ejemplo, con el italiano vi cosas que en inglés no hubieran podido ser dichas de una forma tan directa. Entonces sentí Oden, ¿no? Lo hubieras querido hacer, no lo pudiste hacer. Y yo sí. Claro, es un riesgo, ¿no? Pero no es una traducción. Una vez, hace un ejemplo que ya hice, creo, con Fabio, pero traduciendo una poesía del polonés, que no conozco, tenía uno interlinear, y la necesidad de la poesía se me hizo poner 4 palabras más que no había en el original, ¿no? Y cuando hablé con en este caso, la poetisa estaba viva, le dije, disculpa, ahí me atreví a poner 4 palabras que no estaban. Imagínate que ella me dijo, estaban, en el original estaban, ¿sabes? Entonces, las necesidades internas de la poesía a veces te llevan, no es una realidad, es un ejemplo, pero me encanta, ¿no? Te llevan a entender su mecanismo de formas que luchas con el lenguaje y logras superar hasta lo que está en la página. Yo creo que por eso es tan interesante y divertido, diría yo, y difícil traducir poesía. El único problema que tengo con esta plática es que no lo llamaría yo traición. Digo, es mucho más complicado y hay que darle más vueltas y hay que tratar de meterse en los zapatos del autor o en la mente del autor, o qué hizo para conseguir la rima, o qué hizo para conseguir tal sensación, o tal ritmo, o tal cosa, y lo combinó todo, y las aliteraciones, y bueno, todo lo que sea. Digo, por eso es fascinante traducir poesía, y es muy difícil, pero bueno, sí hay traiciones, y yo he leído traiciones, pero no creo que siempre se trate de traiciones. Bueno, yo lo digo en el sentido positivo, ¿eh? Es decir, yo doy clases de traducción, no traducimos poesía, pero sí traducimos narrativa, y siempre he invitado a mis alumnos
a concederse un espacio de libertad para poder ir a contracorriente del texto, si eso es preciso. Porque un alumno que empieza en un ambiente académico a traducir quiere ser fidelísimo y tiene temor de alejarse porque lo ve como un error. Y se trata de justamente invitarlos a que esa primera traición que supone alejarse puede redundar en una mayor lealtad al poema. ¿Qué es lo que tú Eso es dijiste? eso es lo que estoy diciendo. O sea, la fidelidad ¿a qué? Al texto completo. Tú estás hablando de traducir narrativa. Bueno, si quieres traducir a Rulfo y no traduces las aliteraciones que te hacen todo el ambiente de cada cuento de la novela, si no reproduces de alguna manera esas aliteraciones, pues no estás traduciendo a Rulfo. O sea, eso no es traición, eso es fidelidad, digo yo, es al revés. Sí, claro. Y con un ejemplo mucho menor, pero yo con el laboratorio Traduxit, que hizo un trabajo maravilloso traduciendo mi libro con Texofilia, me encontré en la situación paradoxal de decirle a los traductores, no, aquí pongan esta palabra, ¿no? Ellos me decían, ma no está así en el original. Y dices, pues yo lo escribí el original, déjeme traerme a mí mismo. Pero era muy difícil para ellos, que trabajaron mucho y discutieron sobre las varias soluciones, que el poeta dijera, no, pero esta palabra mexicano es mexicano, es regional, sí, pero me encanta, pon esta palabra, ¿no? Y a veces, raramente fueron de acuerdo conmigo, varias veces dijeron que no, y después uno tiene que aceptar de no ser traicionado. Te puedo decir algo, es que hicimos teníamos, porque ahora está cerrada la UNAM, pero teníamos un seminario de traducción, hicimos la traducción, uno de los proyectos de poetas irlandeses. Hay algunos poetas irlandeses que escriben en inglés, y hay otros que escriben en galés, y hay otros que escriben en los dos y se autotraducen. Y tú comparas uno con el otro y no son iguales. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el mismo poeta, pues casi escribió dos versiones de un mismo poema según el idioma. Claro. Y claro. eso, pues lo tenemos que tomar en cuenta nosotros los traductores. Digo, queremos transmitir la cultura del autor original, pero ¿cómo le hacemos desde la cultura que se refleja en nuestro idioma? Claro. Es complicado. A mí me pasó casi lo contrario. Una vez quise traducirme a mi lengua materna, un texto mío, para ver si todavía tenía dominio suficiente y bueno, hice la traducción y me pareció que estaba bien. Se la mostré a María Pia Lamberti, amiga mía y traductora, y la leyó y dijo, bueno, está bien, no hay ningún error, pero si quieres yo lo traduzco también. Entonces su traducción era mejor que la mía, bastante mejor, porque era más libre. O sea, ella, yo que era el autor, que pude haberme, estaba más esclavizado en mi texto, y ella se dio unas libertades que le dio un respiro a su traducción que le hizo mucho mejor que la mía. A partir de eso escribió un poema que le dediqué, que es un poema sobre la conciencia de ir perdiendo el propio idioma materno, como un músculo que se va atrofiando y que es una pérdida irremediable. Es decir, yo puedo decir, sí, domino el italiano, pero ya no podría escribir nada en esa lengua. Lo que iba a comentar antes que dijiste ese elemento más, que cuando hablabas antes, Mónica, se me hace que es un cuerpo a cuerpo con el idioma, ¿no? Entonces un baile, una luta, entonces cuando cambia el idioma, cambia tu compañero de baile o de luta, vas a tener que moverte de otra forma para conseguir la misma cosa, ¿no? Entonces depende mucho también de la relación que tienes con el idioma. Entonces si tú, Fabio, escribes justamente para demostrarte que el italiano todavía es tu lengua, entras de una forma muy respetuosa, ¿no? Mientras si escribieras en otra lengua con la cual quieres jugar,
serías más respetuoso del poema, pero en este caso tal vez respetabas la sintaxis italiana, la precisión, pero no estabas trabajando por el poema, cuanto por la lengua o tu la suggestione con la lengua, ¿no? Bueno, Deberías de, perdón, nada más, pensar en tu poema y reescribirlo en italiano, no traducirlo. Sería Claro. un experimento. Y reescribirlo siempre te va a llevar a otro texto casi, ¿no? Ahora, siempre hablamos bien de la traducción, con emoción, qué linda la traducción, pero la traducción también pero no solo eso, no tiene una parte sumamente aburrida. Es decir, finalmente es una copia, ¿no? Alguien dijo, el traductor es un copista de lujo, ¿no? A mí me gusta mucho esa, porque lo primero que hace es copiar un texto, pero con tu idioma. Y yo cuando he traducido poesía, y todo, de pronto me descubría en algunos pasajes trabajando de manera mecánica, aburrida, simplemente transcribiendo, hasta que tenía casi que darme un zape y decir, bueno, pero tienes que meter algo más que el simple oficio. ¿No les ha pasado eso, que de pronto caen en esa zona gris? Que la Nadie de nosotros tradujo a Torquato Tasso. Sucede hasta cuando traduces un instructivo para licuadora, es lo mismo. Yo digo que depende del texto. Digo, hay textos aburridísimos, incluso poemas, que de pronto te piden, por favor traduce la obra completa de este poeta y no te gusta el poeta y no te parece bueno y es aburridísimo, ok. Pero si no es, sobre todo con la poesía, si no es un mal poema, si es un buen poema, me puedo romper la cabeza, pero no me aburro. No sé, con otros textos sí me he aburrido bastante, pero con algunos, pero son los textos aburridos. Claro. No, los textos buenos no me aburren. Sí me puedo romper la cabeza, pero no me aburren. ¿Tú? No, con la poesía yo nunca me aburrí. O me encanta esa forma de luto y todo, o me emputo, me enojo terriblemente, ¿no? Pero aburrido no. Me dieron, traduje casi solamente poetas que me gustaron, porque raramente vienen a decirte quieres traducir, ¿no? Un poeta, pero entonces los escogí porque me gustaban, era todo un confronto con la lengua, su poesía, mi lengua, etc. Pero una vez me dieron de traducir poesías de Faulkner, entonces me dije, qué maravilloso, ni sabía que escribía poesía Faulkner. Pues no, por alguna razón. Era terrible, entonces aburrido, no, pero un enojo porque sabes cómo puede escribir y cómo escribe. Lo llamaban Count, Don't Count, ahí donde vivía en su pueblito, porque se iba con un bastón, así como un dandy con 90 años de atraso, y su poesía es un simbolismo de faunos, una cosa horrible, horrible. Entonces cuando tienes que hacer esta cosa, el aburrimiento, no, un disgusto, una raiva, eso sí. Y con la prosa es diferente, pero ahí también hay tanta nuance. Traduje unos libros de Somerset Maugham, que es un escritor inglés que era muy conocido, y una editora muy buena en Italia hizo mucho éxito republicándolo, pero traduciéndolo. Entonces yo leí y me dije, qué maravilla, ¿no? Y después cuando comencé a traducir, y esos son cuentos, era muy raro porque yo nunca había escrito narrativa, y no es la narrativa que yo leo o escribo, no hay mucho de plot, ¿no? Es más de experimento con el lenguaje, etc. Pero ahí la cosa dolorosa, que no era aburrida, pero era dolorosa, era ver cómo él conseguía escribir bastante mal en inglés, con repeticiones, ¿no? Y cuando lees como lector no te das cuenta, porque se están adentro de la psicología, de las sombras psicológicas, de los intrigos, que no te das cuenta. El único idiota que se da cuenta es el traductor. Y entonces si fuera Fidel, ¿no? De esta forma superficial, Fidel traduciendo lo que está escrito, sería un desastre en italiano. Entonces eran dos lenguajes ajenos, ¿no? Su inglés y ese lenguaje de plot y intrigo, que era más difícil que... Claro. Una cosa sobre las ediciones bilingües, ¿no? Es decir, el texto original y
a un lado la traducción. Yo les confieso que siempre me han molestado. Les dan mucho caché a los libros. Es una edición bilingüe, ¿no? Pero yo siento que no es una solución muy afortunada, porque arroja una permanente luz de sospecha sobre la traducción, como si la traducción fuera una especie de criminal a punto de cometer el crimen. Entonces el lector se ve casi obligado a una especie de estrabismo, porque si conoce algo de la lengua original, o si la conoce bien, siempre está cotejando. Y entonces tenemos al sospechoso de equivocarse, que es la traducción, y tenemos al original que parece decirle, a ver, pórtate bien, verso tras verso. Y la traducción no tiene la posibilidad de persuadirnos con sus herramientas de que es buena o de que vale la pena entrar en ella despreocupándose, no solo del texto original, sino incluso ignorando que es una traducción. Entonces yo creo que sería mucho mejor que el texto original estuviera al final, en letra chiquita, en prosa con diagonales, para aquellos que tienen interés en cotejar y que tienen todo el derecho de hacerlo, pero que suelen ser muy pocos además, porque luego a la mera hora nos enteramos de que cuántos pueden leer bien inglés, poesía inglesa, así muchos lo pueden entender y hablarlo, pero así como para tener una verdadera comparación, son pocos. Y estamos hablando del inglés, no se diga cuando son lenguas menos internacionales. ¿Qué piensan de eso? A mí sí me gusta. Me gustan y te voy a decir por qué. Una es porque a veces lees una traducción y dices, híjole, ¿qué pasó aquí? No está bien esto, y puedes referirte al original y ver. La otra es una traducción que resuelve un problema muy interesante y difícil de resolver, y ver cómo lo resolvió el traductor. A mí esas cosas me gustan y me divierten y me interesan. A mí sí me gustan. Digo, hay miles de idiomas que no hablo, y entonces, bueno, pues la pura traducción, porque si no, no puedo cotejar nada. Pero de los que sí hablo, a mí sí me gusta tenerlo al lado y ver si se logró transmitir lo que se tenía que, o sea, si los dos textos en dos idiomas diferentes transmiten lo mismo, que sería el objetivo de la traducción. Pero bueno, a mí sí me gustan. Estamos en desacuerdo. A mí Fabio me convenció con el commento final. Creo que con las lenguas, tal vez con la lengua que conozco, pero no tan bien, que es el alemán, hay un poco esa cosa del sospechoso, pero sin ser el detective que puede de verdad entrevistar a la víctima y ver lo que, ¿no?, el criminal le hizo, ¿no? Entonces me quedo ahí a medias, ¿no? Y mientras cuando conozco las lenguas, sí estoy leyendo una traducción, sí la conozco bien, me gusta hacer este pasaje, pero lo que me gusta más son con las lenguas que ignoro totalmente. Entonces con traducciones del ruso o del árabe, otros alfabetos, sí hay unas rimas en el italiano, en la traducción, ver si son las mismas, porque ahí ver en el cirílico, en el árabe, donde hay cosas, ves si hay aliteraciones, ves si hay cosas así. Entonces ahí es ese investigador de la CIA que va a hacer esas pesquisas, esas búsquedas, y se me hace muy, muy enriquecente. A mí también. Bueno, podríamos Seguirnos peleando. Seguirnos peleando, pero bueno, vamos a someterlo a votación. Lo que bueno que hay suizo en el Sí. medio, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo por esta parte, pero contigo con esta parte. la neutralidad congénita. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con... pues tenemos que anunciar el ganador del premio, y
Pero antes de eso, quisiéramos que Vanni leyeras los poemas en italiano y Juan nos hace el favor de ponerlos, los dos poemas de esta edición, que es de Antonella Nedda, que es el primero, y luego viene el de... Esos son los dos poemas de este. Entonces los va a leer Vanni y los podemos seguir en italiano en la pantalla. Silenzio notturno. Quando ci si alza nel buio estivo e gli alberi restano senza vento oltre la porta spalancata, quando le stanze respirano piano e il mare si unisce ai geranii, rosso e cobalto e ancora rosso nei fari del porto, nei traghetti che sfavillano e aspettano. Silenzio mattutino. Una qualità dei passi sul selciato, delle voci e il suono delle saracinesche che si sollevano sui negozi intatti, un segnale di pace, l'annuncio dello chauffeur nel giorno. Sole silenzioso sulle coperte, sui pavimenti, sulle tazze della colazione e lo smalto del vassoio. Sì, non benedetto abbastanza ogni risveglio silenzioso e vivo, non ancora malato, non ancora schiavo. Pasamos al otro poema. Claro. No, es que estaba hablando de Rulfo, que todos sus silencios están con aliteraciones de S por todas partes, y aquí también, ¿no? ¿Lo oyes? Sole, silencioso, sole, ¿no? O sea, la S como silencio. Se llamaban los murmullos, después le cambió a los susurros y después le puso Pedro Páramo. El título. Los silencios, el primero. No, los murmullos, después los susurros. Ajá. Después Pedro Páramo. Pero bueno, perdón. Pero aquí me llama la atención la literación de la S con sus silencios. Sí. Y el segundo es de un poeta ticinese, Giovanni Orelli. Il titolo è Se, es lettera alla madre a più di 40 anni dalla morte. Se ti portassero nel tuo al di là brutte notizie su di me, non farti venire più pensieri neri. Asino sono che fa l'asineria. D'aprile ho voglia di trifoglio, a maggio macinare farina da uscirne tutto bianco, d'ora di sera, a giugno trottar via e a uno specchio d'acqua abbeverarsi come con il vino un vecchio. D'agosto lo mandassero sull'Alpe, c'è un venticello che evapora il sudore, settembre ancora in fiore, su e giù per prati e conche, un pasto con il recidivo poi, d'ottobre i campi al passo delle donne, col sacco di patate sopra il basto, l'inverno viene presto, lui starebbe al caldo con le galline e il porco. Non farti più pensieri neri. Se morto di novembre sarò o di dicembre, la fatica a risparmio di morire in un gennaio o febbraio di gelo o nella mattanza di marzo. Non angosciarti più, ho i piedi ben piantati per terra, pronto al comando. Se stare o no, se al passo o al trotto, a frusta o paglia docile, alla vampa del sole o all'acqua, alla bestemmia, oppure alla bambina, se per giocare me ne issano una in sella, da portare in giro, bella, una Madonna, Miss Mondo, una star, una vampa, una regina. Ah, qué sonido maravilloso al final, ¿no? Sí. Bambina, regina, vampa. Bueno, voy a dar lectura del fallo del jurado. ¿Tú quieres decir algo, Mónica? Bueno, voy a dar lectura al acta. En la Ciudad de México, a las 11 horas del día 7 de octubre de 2021, se reunió vía Zoom el jurado de la cuarta edición de Mi Lumino d'Immenso, Premio Internacional de Traducción de Poesía del Italiano al Español, convocado por el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México
la Embajada de Suiza en México y el laboratorio Traduxit, y con el patrocinio de Biblioteca di Roma, para proceder al fallo del mismo. Los concursantes tuvieron que traducir S, de la poeta italiana Antonella Netta, y C, del poeta suizo-italiano Giovanni Orelli, poemas que fueron elegidos por los organizadores Vanni Bianconi y Fabio Moravito. Los miembros del jurado fueron Barbara Bertoni, Fabio Moravito y Mónica Mansur. Como ya lo dijo Gianni, este año tuvimos 201 concursantes, residentes de 19 países, o sea, fue una convocatoria realmente muy impresionante, muy exitosa. Una vez descartadas las pocas traducciones que incumplieron con las bases, por ejemplo, cuando los participantes solo tradujeron uno de los poemas o enviaron sus traducciones después del cierre de la convocatoria, y realizada una primera selección en la que se eliminaron aquellas que presentaban errores de comprensión del italiano, se procedió a evaluar los mejores trabajos. Por mayoría se eligió como merecedora del premio la traducción número 3. Una vez abierta la plica, la autora resultó ser Beatriz de la Fuente, de España. El jurado decidió dar una mención honorífica a la traducción número 24, cuyo autor es Alfonso Conde Rivera, de Colombia. La ganadora se hace acreedora de 13,000 pesos mexicanos, una semana de alojamiento en la Casa delle Traduzioni de la Biblioteca di Roma. Hay que aclarar que se tiene que pagar su boleto de avión. Un curso a elegir del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, una membresía anual a AMETLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y la publicación de sus traducciones en los siguientes medios: Periódico de Poesía, que es una revista muy conocida en México; Lubina, una revista de la Universidad de Guadalajara; La Otra, de México; Specim, de Bible Review of Translation, de nuestro amigo Vanni; la página web del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, y la página web de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI. Este año, debido al éxito que está teniendo este premio, nos estamos expandiendo como mancha de aceite en todo el planeta. Hubo también una versión del premio Milumino de Inmenso para la lengua árabe, gracias al apoyo del Instituto Italiano de Cultura del Cairo y de la Embajada de Suiza en Egipto, y una edición para la lengua checa, gracias al apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Praga y la Embajada de Suiza en la República Checa. La ceremonia de premiación de los dos premios, el árabe y el checo, ya tuvieron lugar. Bueno, y ahora vamos a, desgraciadamente no tenemos a la ganadora aquí, y vamos a escuchar su traducción y a oírla. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización y al jurado por la concesión de este premio. Me hace muy, muy feliz la noticia. Muchísimas gracias. A continuación quería comentar brevemente los poemas seleccionados y pasar a la lectura de mi traducción. En primer lugar, el poema de Antonella Aneda es de una belleza descriptiva inmensa. Para el traductor se plantea el desafío de mantener la belleza y el colorido de las imágenes, conservando al mismo tiempo la pureza de la expresión. El rojo de los faros y de los geranios, el azul del mar, en la primera parte del poema, contrastan con los sonidos que interrumpen el silencio matutino en la segunda, ¿no? Con una salida del poema sumamente hermosa y sentenciosa. Dice así mi traducción: silencio nocturno. Cuando una se levanta en la oscuridad del verano y el viento nos roza los árboles al otro lado de la puerta bien abierta. Cuando las estancias respiran lento y el mar se une a los geranios. Rojo y cobalto y rojo de nuevo en los fanales del puerto, en los barcos que centellean en la espera. Silencio matutino. Una condición de los pasos en el adoquinado de las voces. Es el sonido de las persianas que se elevan en los comercios somnolientos. Una señal de paz. El anuncio del shofar en la mañana.
Sol silencioso sobre las colchas, sobre las losas, las tazas del desayuno y el esmalte de la bandeja. Sí, no asaz bendecido cada despertar silencioso y vivo, sin mella aún de enfermedad ni de cadenas. El segundo poema es de Giovanni Orelli. Me ha gustado mucho, me recuerda al Lucio metamorfoseado del asno de oro de Apuleyo, el cual pasa por muchos amos, pero que también conoce la belleza. De hecho, si lo recuerdan, el asno solo recobra la forma humana al final del libro, cuando come las rosas de la diosa Isis. La salvación, por tanto, está en el placer estético. En la traducción, él ha mantenido el juego con las personas gramaticales que hace el poeta. Primero, en tercera persona, como si fuera la madre quien observa las andanzas del burro. Después, la primera persona del protagonista. Y también he procurado mantener el contraste entre el regusto antiguo de la primera parte y el colpo di scena del final, donde aparecen una serie de anglicismos como miss, star o bam. Dice así: si acaso, carta a su madre, más de 40 años tras su muerte. Si acaso te llevaran a tu morada de otro mundo malas nuevas sobre mí, no dejes que te asolen los negros pensamientos. Burro soy, que da la rebuznada. En abril, con el trébol se regosta. En mayo, faena en la tahona hasta salir blanco por la cola, ya de tarde. En junio, trotándose llega al espejo de agua que sacia su sed, como la del viejo el vino. Si agosto en los altos pastos lo sorprende, espera la brisa que el sudor evapora. En septiembre por cuencas y prados retoza, todavía risueños con sus flores. Se apacienta y, al regresar octubre, acarrea patatas en la albarda al paso de las amas. El invierno pronto viene y él se arrimará al calor de las gallinas y el marrano. No descansa a los malos pensamientos. Si en noviembre o diciembre muero, me ahorro la fatiga de morir en un enero o febrero de hielo o en la matanza de marzo. No te hagas mala sangre, hundo bien la pezuña en el suelo. Solicito las órdenes, si detenerme o no, si al paso o al trotel, dócil al látigo o a la paja, con las intemperies del sol o del agua, bajo juramentos de carretero, o con la niña, si es que entre juegos me izan una a la montura para darle un garbeo. Y hermosa, una virgen, una Miss Mundo, una estrella, una femme fatal, una reina. Espero que les hayan gustado y muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer conectarme para poder participar, aunque sea telemáticamente. Y un cordial saludo a todos los asistentes y a los organizadores, por supuesto, a los poetas y al jurado. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar unas pocas palabras sobre la ganadora, Beatriz de la Fuente Marina, de Béjar, España, es filóloga y traductora, profesora asociada en la Universidad de Salamanca, se doctoró con una tesis sobre la traducción de la comedia latina en el Renacimiento. Se mueve con igual fruición en el ámbito de las lenguas clásicas y modernas. Entre sus publicaciones se encuentran varios libros traducidos y diversos artículos de investigación que abordan distintas etapas de la traducción y la literatura comparada. Del italiano vertió también una selección de Le piacevole notti di Giovanfrancesco Straparola, que mereció un premio en el concurso de traducción universitaria Valentín García Yebra en 2018. Y antes de pasar al video de la mención honorífica, dos palabras también sobre el traductor. Alfonso Conde Rivera, de Barranquilla, Colombia, es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Ha trabajado como docente e investigador en el área de filosofía del lenguaje y como traductor literario del inglés, francés e italiano al español. En 2020 fue ganador de la beca de traducción del Instituto Distrital de las Artes por su traducción Un corazón sencillo de Flaubert. Hola, muchas gracias por esta invitación a acompañarlos hoy.
y a compartir con ustedes mi traducción de los poemas de Antonella Neda y de Giovanni Orelli. Después de la convivencia con los textos que el ejercicio de traducción siempre conlleva, siento un sincero agradecimiento en primer lugar hacia los autores, por supuesto, pero también hacia todas las personas que han colaborado en el proceso y que nos han abierto el espacio para acercarnos con más cuidado a estas obras. No es que mi juicio porte mayor autoridad, pero ambos poemas me parecieron fantásticos. El de Orelli, que él presenta como una carta para su madre, ya hace tiempo fallecida, me resultó particularmente cercano, pues poco antes le había escrito una carta igualmente tardía a mi padre, y me temo que acabé llenando con mis propias emociones los intersticios del poema. Antes de leer las traducciones, solo quisiera decir que para mí el italiano y el español comparten, entre otras cosas, una suerte de complicidad sonora, lo que da paso a una oportunidad invaluable que uno extraña al acercar otras lenguas, la de preservar en la traducción, junto con la imagen, una parte del sonido original del poema. Aunque varias veces sin éxito, este fue uno de los criterios centrales que orientó mi aproximación a ambos ejercicios de traducción. Paso ahora sí a leerlas. Primero la del poema de Aneda. Silencio nocturno. Cuando te levantas en la oscuridad estiva y los árboles permanecen sin viento, allende la puerta bien abierta, cuando los cuartos respiran quedo y el mar se confunde con los geranios, rojo y cobalto y de nuevo rojo en los faros del puerto, en los transbordadores que centellean y esperan. Silencio matutino, una cualidad de los pasos sobre el empedrado de las voces. Es el sonido de las cortinas metálicas que se alzan sobre las tiendas intactas, una señal de paz, el anuncio del shofar en el día. Sol silencioso sobre las frazadas, sobre los pisos, sobre las tazas del desayuno y el esmalte de la bandeja. Sí, nos has bendecido cada despertar silencioso y vivo, todavía no enfermo, todavía no esclavo. Y el siguiente es Sí, de Orelli. Si te llevaran a tu más allá malas noticias de mí, no tengas más pensamientos negros. Haznos hoy que hace asnerías. En abril tiene ganas de tréboles. En mayo moler harina hasta quedar todo blanco al anochecer. En junio echar a trotar y en un espejo de agua brevarse como con el vino un viejo. En agosto que lo envíen a la montaña, hay un vientecillo que evapora el sudor. Septiembre aún en flor, ir y venir por prados y cuencas, comer heno de segundo corte. En octubre los campos al paso de las mujeres, con el saco de papas sobre la albarda. El invierno viene pronto, se mantendría caliente con las gallinas y el puerco. No tengas más pensamientos negros. Si muerto en noviembre estoy, o en diciembre, la fatiga me ahorro de morir en un enero o febrero de hielo, o en la matanza de marzo. No te angusties más. Tengo los pies bien plantados en la tierra, presto a la orden, si parar o no, si al paso o al trote, a fusta o paja dócil, a la llama del sol o al agua, a la blasfemia, o bien a la chiquilla, si para jugarme alzan una en la montura, para llevarla por ahí, lindura, una Madonna, Miss Mundo, una estrella, una vampi, una reina. Mil gracias de nuevo. Bueno, yo quiero agradecer a Mónica Mansur, que jurada de este año, que haya aceptado nuestra invitación, desde luego a Vanni, y bueno, aquí terminamos esta velada y ya tenemos ganador y ojalá nos podamos ver el próximo año de manera presencial, como ahora. Bueno, mil gracias a todos ustedes y en especial a nuestros ponentes. Durante la conversación que tuvieron me acordé de unas cuantas cosas que había aprendido cuando estudiaba en la universidad. El asunto, la mención que hicieron de Brodsky, que empezaba a traducir a partir de las rimas, me hizo recordar de Pascoli, que cuando se empezaron a traducir, a examinar los manuscritos de sus poemas, se notó que construía el verso
a partir de la derecha hacia la izquierda. Primero escogía las palabras en rima y luego alrededor de esas palabras desarrollaba el verso, de la derecha a la izquierda, justamente al contrario. Y al mismo tiempo me acordé también un ejemplo muy cercano a los mexicanos, lo de Valeria Luiselli, una escritora, ahora sí de gran renombre, que escribe siendo mexicana en español, pero habiendo vivido también al otro lado en inglés. Entonces ella misma fue la traductora al inglés de Desierto Sonoro, una obra que escribió en español y luego la tradujo al inglés. Bueno, ya saben la importancia de la traducción en la literatura italiana y también hablaron aquí de poetas que manejan varios idiomas y que se traducen de un idioma a otro. La literatura italiana nace en el plurilingüismo, y de hecho el plurilingüismo es una de las características de Dante Alighieri, que podía pasar y pues inserta dentro de la comedia, bueno, varios idiomas. Hay insertos de Languedoc, o sea, de Provenzal, hay insertos franceses, insertos latinos. Entonces, la verdad era una mezcla de idiomas en la Edad Media que celebramos en la edición actual con Dante Alighieri. Y la importancia de la traducción en la literatura italiana es fundamental, porque incluso me acordé de un ejemplo que hacen todos los profesores de la universidad. Cuando nace la literatura italiana, nace con la escuela siciliana. Giacomo D'Alentini, que es digamos, el padre de la literatura de la escuela poética siciliana, su primer poema está traducido de Folchetto de Marsella. Traduce un poema de la Languedoc, o sea, del Provenzal, al italiano. Así que podríamos decir que la primera prueba poética, bueno, hecha y derecha de la literatura italiana, es en realidad una traducción. Se ve claramente como la traducción es el fundamento y el fomento de la poesía. Bueno, gracias a todos por intervenir y los invitamos a que pasen en nuestro patio para disfrutar de una copa de vino y de una charla con nuestros invitados. Gracias.